Experimenta a Jesús, es el camino y la luz. Sobre por qué Cristo sufrió, por qué fue a la cruz, y sobre todo el tema de hoy, ¿verdad? Que va a ser un poquito complicado explicarlo. Por eso quiero que pongas atención, y si de repente tienes preguntas o dudas, después me las haces, ¿no? Allá al final. Porque no es tan fácil explicar este tema. ¿Qué es lo que hizo Jesús inmediatamente después de que murió? Y el día de mañana vamos a hablar de la resurrección. Es decir, ayer hablamos de por qué Cristo fue crucificado en una cruz. Hoy hablaremos de qué fue lo que hizo Jesús cuando murió, después de que murió. Y mañana vamos a hablar acerca de la resurrección. Es una serie de 3 mensajes. Abre tu Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 3. Básicamente Jesús hizo algunas cosas importantes y hoy vamos a aprender mucho. Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 18. ¿Cuántos han llegado ahí? Hoy, si pones atención, vas a aprender muchísimo. ¿Están ahí? Primera de Pedro 3, 18. Ok, dice: porque también Cristo padeció una sola vez. Ahí también, si nos pueden ayudar a multimedia para pasar los versículos. Por los pecados. ¿Cuántas veces padeció Cristo? Una sola vez, eso es importante. El justo por los injustos. ¿Quién padeció? El justo por los injustos. En otras palabras, el tema de Primera de Pedro capítulo 3 tiene que ver con lo injusto que fue lo que le pasó a Cristo. Fue injusto lo que él vivió. Pero ¿para qué fue? Ahí lo tiene bien claro. ¿Para qué? Dice: para llevarnos a Dios. Que te quede bien claro eso en tu corazón. Para llevarnos a Dios, porque hoy vamos a aprender una verdad muy grande. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivo en espíritu. Di conmigo: vivo en espíritu. Ahora di conmigo: vivificado en espíritu, que es la misma cosa. En el cual también fue, fíjate lo que dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Wow, ahí ya nos está diciendo qué es lo que hizo Cristo, qué fue lo que hizo Cristo inmediatamente de morir en una cruz. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Sí están ahí? ¿A quiénes fue a hablarles? Ahora, la palabra está mal traducida ahí. No fue a predicarles. Jesús no fue a predicarle a nadie. Hay falsas doctrinas basadas en no estudiar este versículo, que dicen que Jesucristo fue a predicar para que se salvaran los de otros tiempos. No es cierto. Aquí la palabra que en realidad tenemos que entender es que quiere decir que fue a proclamar. Fue a proclamar, y lo vamos a entender más adelante en el mensaje, a los espíritus encarcelados. Hoy vamos a aprender cuáles son esos espíritus encarcelados. ¿Cuántos quieren saber cuáles son esos espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿Cuándo? En los días de Noé. Dios nos está diciendo que esos espíritus encarcelados tienen que ver con la época del tiempo de Noé. ¿Te estás dando cuenta que nos está llevando al tema? Nos está llevando al punto y nos está diciendo de qué época son esos espíritus encarcelados. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Tienen que seguirme, porque si no se van a perder y después decir: ¿pero por qué? ¿Y cuándo fue? Y luego estos, ¿por qué? No, pon atención. Dice ahí que fueron de la época de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, ¿cuántas? 8. Pocas, 8. Y nos dice específicamente cuántas. Por eso yo ayer criticaba la película de Noé, porque la película de Noé, si leyera bien la Biblia, de veras podrían hacer una película impresionante. Más, llamaría más la atención si el director hubiera venido a la prédica de hoy y hubiera hecho una prédica de hoy, porque hoy vamos a hablar de los espíritus encarcelados, de los gigantes, del diluvio, y vamos a hablar de todas esas cosas en solo 30 minutos. Así que síganme. Y dice ahí entonces: 8 personas fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esta hora no nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Está diciéndonos entonces que cuando tú te bautizas, el bautismo no te salva. ¿Qué fue lo que salvó a Noé? El arca. ¿Qué es lo que nos salva a nosotros? Es Cristo.
pero nos ayuda a tener una conciencia hacia Dios. Si no te has bautizado, debes de bautizarte porque debes aspirar a ser como Cristo. Verso 22, quien habiendo subido, ¿verdad? Bajó, pero subió. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. La Biblia nos dice cuál es la condición de Cristo en este momento, ¿verdad? Subió al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces Dios nos está diciendo que lo que vivió Cristo fue injusto y que nosotros vemos en el versículo 18 la crucifixión de Cristo, en el verso 19 que Jesucristo fue a proclamar, que resucitó y que fue exaltado. Ese es en un solo versículo. Entonces, ¿a qué fue Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? Nos está diciendo que Jesús en su espíritu estaba vivo. Y ahorita lo vamos a ver. En el momento en el que tú mueres, tu cuerpo es el que muere, pero tu espíritu vive. Tu espíritu tiene la capacidad de hablar, de sentir. Tu espíritu, alma tienen la capacidad de comunicarse aún sin cuerpo. Lo vamos a ver más adelante. Y dice entonces ahora Efesios 4:8, corran a Efesios 4:8. Vamos a establecer primero lo que la Biblia enseña de lo que Jesús hizo y después vamos a desmenuzar los pasajes. Efesios 4:8 nos dice, ¿están ahí? Corran rapidísimo. Efesios 4:8, a ver si está en la pantalla. Dice, por lo cual dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. Entonces la Biblia nos está diciendo que en el centro de la tierra se encuentra el infierno. En el centro de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces Jesucristo bajó, pero ahora está, ¿verdad?, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Rápidamente también, entonces, en segundo lugar, Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra para llevar cautiva la cautividad. Y lo vamos a ir explicando. En tercer lugar nos dice Colosenses 2:15, corran ahora a Colosenses 2:15, nos dice que despojando, Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, di conmigo, públicamente. Tuvo que ser público, no solamente a la gente, pero tuvo que ser a los espíritus encarcelados. Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Cristo fue la cruz. Ese fue el triunfo. Descendió a las partes más bajas de la tierra. El infierno está compuesto de varias secciones, y lo vamos a ver más adelante. El infierno no solamente es un lugar de sufrimiento, pero en el infierno también estaba el paraíso, y también hay unas celdas de oscuridad para aquellos, los que nos está diciendo la escritura, esos que desobedecieron en la época de Noé. Entonces Jesús también bajó, descendió para despojar a los principados y a las potestades y exhibirlos públicamente. En cuarto lugar, la Biblia nos enseña que Jesús no vio corrupción, y esto es muy importante. Di conmigo, Jesús no vio corrupción. Dice Hechos capítulo 13, corran a Hechos capítulo 13, versos 34 al 37. Primero quiero establecer las diferentes escrituras para después entrar a discutir sobre y a debatir sobre el mensaje. Hechos 13:34 nos dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Di conmigo, Jesús no vio corrupción. ¿Qué es la corrupción? Ver cómo se corrompe la gente en el infierno, en la zona. Recuerden, ya les dije, el infierno está dividido en paraíso y está dividido en la zona de sufrimiento, y está dividido también en zonas de cárceles, de maldad, de donde están los espíritus de maldad. ¿Me estoy explicando esta tarde? Es fuerte lo que estamos hablando, ¿no? Y dice ahí entonces, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que Jesús no fue a la zona de sufrimiento. Di conmigo, Jesús no fue a la zona de sufrimiento.
Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel quien Dios le levantó no vio corrupción. Entonces la misma Biblia nos declara que Jesús no fue a las partes donde está la zona de sufrimiento. En cuarto lugar, nos enseña la Biblia que efectivamente Él fue al paraíso. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en la cruz y del otro lado está, en uno de los lados está aquel ladrón en la cruz? ¿Qué fue lo que le dijo? De cierto te digo que ¿qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús descendió al paraíso. Vamos a aprender por qué tuvo que ir al paraíso. ¿A qué fue al paraíso? Ya nos dijo que llevó cautiva la cautividad. Y nos dice Primera de Tesalonicenses eso. Primera de Tesalonicenses 4:14 nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Jesús fue a traer a los que durmieron ya ahora en él. Entonces tenemos que entender, jóvenes, que antes de que Cristo viniera a la tierra, la gente que moría no se iba al cielo. La gente que se iba a todo este lugar, al centro de la tierra donde había esas separaciones. ¿En dónde lo dice? Bueno, ustedes saben que Jesús explicó una historia en el libro de Lucas capítulo 16. Y no nos dice que fue una parábola. Vayan a Lucas 16, sino que nos dice que no fue una parábola, sino que Él está narrando una historia real. ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? Muy bien, dale un codazo al que está a tu lado para que se despierte más. ¿Y se acuerdan de esa historia? Quiero narrárselas para no entrar a tantos versículos. ¿Se acuerdan de esa historia donde estaba un hombre llamado Lázaro y el rico? Nos dice la historia que el hombre rico le decía, hablando con Dios, le decía: manda a ese. Imagínate, todavía de que está muerto y está sufriendo, no ha perdido la intención de ser un mandón. ¿Cuántos de ustedes son mandones en su casa? Mamá, lávame la ropa. Mamá, hazme la comida. Mamá, ¿por qué no está mi lunch para irme a la escuela? Si tú no trabajas con tu carácter ahora, déjame decirte que lo que te vas a llevar a la eternidad es tu carácter. No te vas a llevar tu perrito, no te vas a llevar tu teléfono, no te vas a llevar tu libreta favorita, no te vas a llevar tus tenis favoritos. Lo que te vas a llevar es tu carácter. Y muchos de ustedes, jóvenes, no han trabajado en su carácter. Hoy vamos a hablar de algo específico que Dios nos manda a tratar. Y nos dice aquí que entonces ansiaba, el verso 21 de Lucas 16, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico cuando estaban en la tierra, y aún los perros y venían y lamían las llagas del pobre. Entonces, cuando ya hay ahí una separación, quiero que vayan conmigo. En el verso 25 dice que Abraham le dijo: hijo, estaba hablando con Abraham, y Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. ¿Te das cuenta? Había gente que estaba siendo consolada y gente que estaba siendo atormentada. ¿Están de acuerdo conmigo, de acuerdo a la palabra? ¿Sí o no? Verso 26, ahí viene lo interesante. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es decir, que había una persona que estaba siendo atormentada y decía: yo quiero que vayan y les prediquen a mis familiares, porque no quiero que vengan a este lugar de tormento. ¿Qué fue lo que le contestó Abraham? Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, en esta zona existía el paraíso y el lugar de tormento. ¿Están de acuerdo conmigo ahora? ¿De acuerdo a la palabra? Y antes de que Cristo viniera, toda la gente iba ahí. Todos los que murieron,
todos los mayas, los aztecas, zapotecas, quien tú te puedas imaginar, la gente que murió en la época de Noé, cuando se destruyó toda la humanidad, todos absolutamente fueron a ese lugar. Muchos fueron, o la mayoría fueron al lugar de tormento, y otros fueron a un lugar de consuelo. Entonces la escritura nos dice por qué razón es que están estos espíritus encarcelados y Jesús tuvo que ir a hablar con ellos. Vamos a analizarlo en el libro de Génesis, en el capítulo 6. En el capítulo 6 la Biblia nos narra una historia en la que tú y yo tenemos que entender por qué Jesús entonces tuvo que ir con ellos. En Génesis capítulo 6 nos dice la escritura en el verso 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre sí entre todas. No tengo tiempo de ir a todos los versículos, pero la Biblia nos enseña en Job capítulo 1 que los hijos de Dios así son llamados los ángeles. Y los ángeles, todos los ángeles son de género masculino. No hay ángelas, no hay mujeres ángeles, solo hay ángeles masculinos. Y nos dice la escritura que ellos no tuvieron dignidad. Lo vamos a ver más adelante en otros versículos. Y vieron a las hijas de los hombres y se metieron con ellas, y de esa razón fue que nacieron gigantes. Y nos dice ahí que el verso 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, los ángeles, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, y ahí nos narra, verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal. Y nos dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios destruyó con un diluvio a toda la humanidad? Que la maldad había aumentado. Había aumentado tan grande que ya había una perversión sexual muy grande de homosexuales, lesbianas, y no solamente eso, pero también ya había una perversión de contaminación en la tierra ya con ángeles. Entonces, porque cualquiera de nosotros hubiera podido pensar: ¿y por qué entonces Dios no dijo: salven a los niños, a los bebés, que se metan al arca, al cabo hay espacio para todos, y entonces cuando nazcan ellos van a tener otra mentalidad? La respuesta es: la tierra ya estaba contaminada. Y de hecho la Biblia dice que nosotros vamos para allá, que Jesucristo va a venir. Igual va a pasar que como en los días de Noé, que la gente no le importaba a Dios, se casaban, se daban en casamiento, y había mucho homosexualismo y muchas lesbianas, y que también la actividad genética de la tecnología y de la ciencia estaba avanzando como avanzó en esa época. Y por eso es que Dios tuvo que tener tuvo que tomar esa decisión. ¿Qué es lo que destruyó al mundo anterior, al mundo antiguo? El pecado sexual. El pecado sexual en todas sus perversiones fue lo que acabó con el mundo antiguo. Y Dios dijo: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Solamente en la Biblia hay 3 clasificaciones, que es seres humanos, los hijos de los hombres, ¿verdad?, los hijos de las mujeres, y también los hijos de Dios, que son los ángeles caídos. Ahora ve conmigo a Judas, al libro de Judas, está justo antes de Apocalipsis, y ahí nos va Dios a registrar un poquito más por qué estos ángeles estaban encarcelados. Judas, versos del 5 al 7. ¿Están despiertos? ¿Están aquí? Ya los veo cansados de tanto jugar, tanta agua. Ahora es momento de poner atención a la palabra. Dice Judas: mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron. ¿Ya te diste cuenta? A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, que también fueron destruidas, y las ciudades vecinas, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Cuál es contra naturaleza? Homosexualismo, lesbianismo. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, esos ángeles caídos que pervirtieron a la humanidad fueron encarcelados y fueron llevados a un lugar en el centro de la tierra que se llama, o es traducido de la palabra Tartarus. Di conmigo, Tartarus. Y allí estuvieron guardados porque eran peor que Satanás. Y entonces la Biblia nos está enseñando que por eso estos ángeles, estos demonios, ¿sabes qué querían? La destrucción de la humanidad. Ellos pensaron que iban a acabar con todos los seres humanos, que iban a acabar contigo y conmigo, pero no sabían que Dios tenía otro plan. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Él tenía otro plan. Y su plan fue que encontró a una familia. Su plan fue que encontró a Noé y a su familia que verdaderamente amaban a Dios con todo su corazón, y que a pesar de toda la perversión que había ahí, ellos decidieron guardarse. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo bajó a hacer con estos ángeles? Es que Él bajó a proclamarles. No fue a burlarse y decirles, éjele, mira, te gané. No, pero fue a proclamarles y decirles: tu plan, el plan que tú habías fabricado, lo que tú creíste que ibas a hacer de destruir a la humanidad, quiero que sepas que ha quedado completamente obsoleto, porque yo morí en la cruz. Estoy aquí solamente para decirte que ahora vengo a llevarme cautiva la cautividad, que voy a subir a lo alto y que ahora estás debajo de mis pies. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Ellos están debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él bajó a proclamar. Entonces, por eso la Biblia ahora nos dice que ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Por qué crees que lo dice? Que ni ángeles ni principados, porque los ángeles y los principados quieren separarnos del amor de Dios. Ellos quisieran que viviéramos en la misma condición. La Biblia dice que a ellos no los perdonó. ¿Por qué podemos decir que Dios nos escogió? Cuando la Biblia dice que Dios te escogió a ti, que me escogió a mí, no lo dice nada más en un sentido bonito. Uno no puede escoger si no hay variedad. ¿Estás de acuerdo? Como en el juego. A ver, vamos a escoger solamente a 12 personas. ¿Cuáles son? Las que tomaron lo que había debajo de las sillas. Había principados, había potestades, había demonios. ¿Y sabes qué dijo Dios? A los que voy a perdonar es al ser humano. Él escogió redimirnos a nosotros, que fue parte de lo que vimos nosotros. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de lo que hizo Jesús? En primer lugar, quiero recordarte, entonces, ¿a qué bajó Jesús? Quiero recordar esos puntos. Quiero ir contigo a recordártelo. Número 1, bajó a proclamar a los espíritus encarcelados. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se acuerdan cuáles son los espíritus encarcelados? ¿No es cierto? Aquellos que quisieron destruir la humanidad. Número 2, bajó a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Es decir, quiero recordarte que antes en el centro de la tierra se iba toda persona que moría. Ahora, si tú y yo morimos, vamos directamente al cielo. Es por eso que en ese momento hubo gente que resucitó. Si tú lees los evangelios, hubo gente que resucitó y se apareció otras personas. Y la Biblia nos enseña que se los llevó al paraíso. Antes la gente no tenía un acceso a Dios porque la gente no había sido redimida. Pero hoy en día, si alguien muere, se va directamente con Dios. Y la Biblia nos lo enseña, que Jesús se lleva con él a los que Él redimió, a los que Él salvó. Todos ahora, los que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vamos al cielo. Antes no. Los que no se mueren con Cristo van directamente al mismo lugar de tormento. Ese lugar sigue llenándose de personas que van al tormento. Pero ahora tú y yo vamos a la presencia de Dios. Jesús bajó a despojar a los principados y potestades. Jesús no bajó al infierno a predicarle a nadie.
No te creas nunca esa mentira. Es que Jesús bajó para predicar a aquellas almas que no son salvas, es como el limbo, es como una oportunidad más. No, la Biblia dice que el lugar de arrepentimiento es aquí en la tierra. La relación que tú tienes que tener con Dios es aquí en la tierra, no después. No hay una oportunidad después. También fue al paraíso, ¿verdad? Como lo hemos explicado, es ahí donde se lleva, ¿verdad?, a todos aquellos que estaban esperando que Cristo muriera para poder tener un acceso totalmente libre al Padre. ¿Cuál es la enseñanza en esta tarde? Ya quiero concluir el mensaje. ¿Cuál es la enseñanza? Número uno, jóvenes, escúchenme. Número uno, tengo que entender que al día de hoy todavía el pecado sexual es lo que más destruye nuestras vidas. Es lo que más te acaba. Si tú le puedes preguntar a la gente mayor, Dios no va a destruir ya con un diluvio, lo va a destruir con fuego, nos dice la Escritura, porque estamos llegando a los mismos niveles que los tiempos de Noé. Pero si tú le preguntas a la gente mayor, ¿qué es lo que más ha destruido tu vida? ¿Qué es? El cigarro, la droga, el alcohol. Te va a decir el pecado sexual. Y el pecado sexual iba a destruir, y por esa razón Dios destruyó a los de su época. Número dos, entonces, número uno, debo de guardarme entonces de los pecados sexuales. Esa es la enseñanza. Jesús descendió para llevar cautiva la cautividad. Jesús descendió al Tartarus para decirle a sus espíritus: ustedes querían destruir a la humanidad, pero no lo lograron. Dios ha puesto su espíritu en nosotros para que ahora decidamos querer buscar a Dios y arrepentirnos. No tenemos vidas perfectas, pero sí podemos volver a intentarlo una y otra vez hasta que seamos restaurados en esa área. Número dos, tenemos que entender que hay un día de crucifixión. La enseñanza es: hay un día de crucifixión y hay un día de resurrección, pero en medio hay un día que no tiene nombre. Y esa es una enseñanza para ti, joven. Hay un día de crucifixión y hay un día en lo que tú tienes que esperar muchas cosas. A veces nos desesperamos porque ustedes a su edad están en la época de la espera. ¿Y cuándo voy a trabajar? ¿Y cuándo voy a terminar mi carrera? ¿Y cuándo voy a ser independiente? Va a llegar un día en tu vida, es un principio divino, que la resurrección va a venir a ti. No siempre vas a tener las mismas dificultades económicas, no siempre vas a tener las mismas dificultades emocionales y espirituales, pero hay un día donde Cristo resucita. Hay un día donde tú tienes bendición, hay un día donde tú te das cuenta que Dios está contigo, eres independiente, y ese día es glorioso. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuál es la enseñanza? En tercer lugar, abre tu Biblia conmigo en Romanos capítulo 8. En tercer lugar, eres deudor a Cristo. En otras palabras, le debes a Cristo tu salvación. No puedes pagar por ella, pero Él sí te dice: le debes a Él. ¿Cuántos creen que le debemos a Cristo nuestra salvación? Dice Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Verso 12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores de Cristo. Ahora eres deudor de Cristo, le debes a Cristo. Y por lo tanto, joven, tienes que ser una persona que busca de Dios. Tu única labor, tu única tarea de parte de Dios es: búscame, conságrate, y entonces yo te voy a dar luz y te voy a enseñar por qué caminos debes de seguir. En cuarto lugar, la enseñanza de esta tarde es: Jesús me libró de ir al infierno. Si muero hoy, voy directo al cielo. No tengo que tener temor de la muerte. ¿Por qué? Porque en el momento en el que mueres, en el momento en que un cristiano muere, jóvenes, no mueres, tu cuerpo es lo único. La Biblia le llama inclusive ahora dormir, porque vas a tener las facultades en tu espíritu de hablar, de conversar. Por eso es que Él fue y públicamente los exhibió y les dijo y habló con ellos y les proclamó y les dijo: yo gané. Al final de cuentas, yo gané. Obedecí al Padre, fui a la cruz, tuvo comunicación con ellos,
Tú eres una persona que si muere no tienes que tener miedo a la muerte, pero debes de ministrar paz a la gente diciéndoles: el que está muerto, si muere en Cristo, vive. Estamos vivos en Él. Y en quinto lugar, la enseñanza también es: debo de proclamar. ¿Por qué Jesús tuvo que ir a proclamar a los espíritus encarcelados? Porque hay una autoridad que uno toma cuando enfrenta al enemigo. Hay una autoridad que uno toma cuando enfrenta a las huestes. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Pero si tú te levantas en la mañana y no buscas de Dios, por eso andas enojado, por eso te andas preocupando, por eso andas triste por lo que te pueda pasar durante el día, y por eso tienes tantos temores del futuro y de qué va a pasar con mi vida y mi situación y la escuela y mis padres. Pero cuando tú y yo nos levantamos y vamos con los principados y con las potestades y proclamamos como Jesús lo hizo, por eso esa es la enseñanza, jóvenes. ¿A qué bajó? A proclamarles y a decirles: ¿sabes qué? Yo soy vencedor. Y tú como cristiano tienes que levantarte todos los días, ir contra las principados y potestades, es decir, hacer guerra espiritual y decirles: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por eso yo voy a tener fe y voy a ser una persona victoriosa. Joven, levántate cada día y proclama, exhibe públicamente a Satanás y dile: tú estás vencido. Yo tengo la victoria, yo voy a tener un mejor carácter, yo voy a tener una mejor actitud, no voy a tener temor de nada, no me voy a estar preocupando, porque pongo mi vida en las manos de Dios. ¿Cuántos ponen su vida en las manos de Dios? Amén. Denle un aplauso en esta tarde. Entonces proclama. Si no lo haces, joven, vas a andar preocupado todo el tiempo. Y finalmente, la enseñanza que nos deja esto es que somos eternos. Somos eternos. Hermano, eres eterno. La vida es un pequeño lapsus. La vida es un pequeño momento. ¿Cuánto puedes vivir? 70, 80, 90 años. Tu abuelita a lo mejor murió de 104 años. 120 años que vivieras es nada comparado a la eternidad. Gracias a Jesucristo eres eterno. Eres eterno y todos los días te tienes que levantar y decir: esta es una pequeña etapa de mi vida. Gracias a Jesucristo soy eterno. Amén. Vamos a ponernos de pie esta tarde, por favor. Y si quiere pasar el grupo de alabanza, quiero ministrar un poquitito, unos 2-3 minutos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y ahí en tu lugar reconoce delante de Dios lo que Él ha hecho. Y dile: Señor, yo sé, ahí en tus propias palabras, comienza a orar. Dile: Señor, yo sé que descendiste a las partes más bajas a proclamar a los espíritus encarcelados, donde tú le dijiste que ellos quisieron destruir la humanidad, pero no lo lograron. Aquí estoy yo, soy una prueba fehaciente, dile al Señor. Ellos quisieron destruir a la humanidad, trastornando genéticamente en su época a través del pecado sexual. Hoy decido, Señor, arrepentirme en esa área de mi vida. Cierra tus ojos y pídele perdón a Dios. Perdóname por los pecados sexuales. Discúlpame, Dios, por mis errores en la carne. Perdóname. Eso me quiere destruir, pero no va a ser algo que va a pasar. También, aunque fue un tiempo en el que Jesús descendió a las partes más bajas, quizás los discípulos ya no tenían esperanza. Cuando no vemos a Jesús en nuestra vida, quizás no tenemos esperanza, pero el Señor te dice: hay un momento en el que va a haber una área en tu vida en que va a resucitar. Yo voy a resucitar en ti. No todo el tiempo va a ser tristeza, no todo el tiempo va a ser pobreza, no todo el tiempo va a ser dolor, no todo el tiempo va a ser problemas, pero hay un día que eso cambia. Te dice el Señor: no pienses que el sufrimiento es eterno. Cierra ahí tus ojos.
También te doy gracias, Señor, porque ahora sé que antes la gente no iba directamente con Dios. Iba a un lugar de consuelo si tenía una relación con Dios, o a un lugar de tormento. Gracias, Señor, que ahora tengo libre acceso. Tú llevaste cautiva la cautividad, has dado dones a los hombres y ahora vamos directamente al Padre. Gracias, Señor, que tú abriste un camino para ir directamente a la presencia de Dios. Y también, Señor, aprendo con esto que debo de proclamar a los espíritus, a las potestades, que no tienen más parte ni suerte, no tienen victoria, y que cada plan que ellos quieren traer a mi contra va a ser fracasado. Dile a Satanás ahora: ninguna arma forjada en mi contra va a prosperar. Vamos, levanta tu voz y comienza a proclamar: Satanás, estás derrotado en mi vida. Satanás, te echo fuera de mi vida, no tienes parte ni suerte. Tú no vas a poder destruir mi carácter, no vas a poder destruir mi familia, mis padres, mis hermanos, mis amigos, mi entorno económico. Satanás, la desesperanza se va, todo espíritu de depresión se va. Comienza a orar, échalo fuera de tu vida, échalo fuera en el nombre de Jesús. Dile: no tienes parte ni suerte. Hoy proclamo delante de ti que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Soy más que vencedor. Él me ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Y finalmente, gracias, Señor, porque soy eterno. Soy eterno. Esta es una etapa de mi vida, pero soy eterno. Dile al Señor: gracias que soy eterno. Tú has puesto eternidad en mí. Aleluya. Ahora vivo con la eternidad en mi corazón. Te alabo, te adoro, te bendigo, Señor. Gracias por haber descendido a las partes más bajas de la tierra y haber llevado cautiva la cautividad, y por haberme dado dones, regalos. Tú me diste dones, talentos. Reconoce, joven, en tu vida que tienes talentos. Dios te dio talentos. Comienza a darle gracias a Dios por los talentos que Él te ha dado. No sé qué talentos te ha dado, pero empieza a sacarlos, a decirle: yo sé, Dios, gracias, porque soy bueno en los deportes, o en las matemáticas, o en la computación, o en el arte. Empieza a reconocer, o en la música. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Y te alabamos por eso, te bendecimos, Señor. Recibe gloria. Experimenta a Jesús, es el camino y